¿Qué pasaría si el destino de todo un imperio recayera en un solo hombre, y ese hombre decidiera rendirse? Hoy vamos a hablar de un tlatoani del imperio azteca cuya historia quedó marcada por la desconfianza, la rendición y el olvido. Un gobernante que, según muchos, traicionó a su pueblo en el momento más crítico. Y sin embargo, ¿de verdad fue una traición, o simplemente una decisión desesperada en un tiempo imposible? ¿El nombre de este personaje es Cuitláhuac o Cuauhtémoc? No. Ellos son recordados como símbolos de resistencia. El tlatoani del que hoy te voy a hablar es Moctezuma II Ocoyotzin, el penúltimo emperador mexica, cuya figura sigue rodeada de misterio y controversia. Fue él quien recibió a Hernán Cortés en 1519, cuando los españoles llegaron a Tenochtitlán. Y es precisamente en su gobierno donde se abrió la grieta que llevaría a la caída del imperio. Moctezuma II había sido un gobernante fuerte antes de la llegada de los europeos. Elegido en 1502, provenía de una familia noble, era hijo de Axayácatl y sobrino de Ahuitzotl, dos grandes tlatoanis que expandieron el poder mexica como nunca antes. Bajo su reinado, Moctezuma reforzó la autoridad imperial, centralizó el poder y mantuvo a raya a los pueblos sometidos. En ese tiempo, Tenochtitlán no solo era la ciudad más poderosa de Mesoamérica, también la más impresionante. Con canales, calzadas, templos majestuosos y mercados rebosantes, deslumbraba incluso a los cronistas españoles que luego escribirían sobre ella. Pero todo cambió con la llegada de Hernán Cortés y sus hombres en 1519. Moctezuma recibió noticias de esos extraños hombres con armas de metal y animales nunca vistos. Algunos relatos afirman que pensó que se trataba de enviados de Quetzalcóatl, el dios que, según ciertas interpretaciones, había prometido volver desde el oriente. Otros historiadores modernos rechazan esta idea y señalan que, más que superstición, Moctezuma actuó con diplomacia y cálculo político. Lo cierto es que cuando Cortés llegó a Tenochtitlán, Moctezuma lo recibió con honores. Le ofreció regalos, lo hospedó en el palacio de Axayácatl y permitió que se moviera con cierta libertad por la ciudad. Y aquí surge la gran pregunta, ¿por qué un tlatoani tan poderoso, al frente del mayor ejército de la región, actuó con tanta pasividad? Algunos cronistas dicen que Moctezuma estaba paralizado por el temor, convencido de que se enfrentaba a fuerzas divinas. Otros creen que fue prudencia política, enfrentarse de inmediato a los españoles habría sido arriesgado, pues Moctezuma sabía que Cortés ya contaba con aliados indígenas descontentos con el dominio mexica. ¿Acaso lo que para nosotros parece debilidad, en realidad fue una estrategia que salió mal? La tensión aumentó cuando los españoles, en un movimiento audaz, tomaron a Moctezuma como rehén en su propio palacio. Lo obligaron a gobernar bajo su control, utilizando su figura para mantener el orden en la ciudad. Esta humillación minó su prestigio frente a los nobles y guerreros mexicas. El pueblo comenzó a murmurar, ¿cómo era posible que el gran tlatoani se dejara dominar por un grupo reducido de extranjeros? Aquí es donde la historia toma un giro oscuro. Cuando estallaron las primeras revueltas contra los españoles, Moctezuma no se puso al frente de su gente. Por el contrario, intentó calmar los ánimos, pidiendo a los mexicas que no atacaran. Pero los guerreros ya no lo escuchaban. Para muchos, su silencio, su falta de acción y su sumisión eran señales claras de traición. El tlatoani que debía ser la encarnación del poder y la fuerza de Huitzilopochtli, parecía haberse convertido en un títere. Finalmente, en 1520, durante la llamada Noche Triste, Moctezuma murió en circunstancias poco claras. Los españoles afirmaron que fue asesinado por los propios mexicas, cansados de su pasividad. Las crónicas indígenas, en cambio, culpan a los españoles de haberlo matado. Nadie sabe con certeza lo que ocurrió en sus últimos momentos. Lo que sí está claro es que, para los mexicas, Moctezuma II quedó marcado como el tlatoani que no supo defender a su pueblo. Y aquí volvemos a la pregunta inicial, ¿fue realmente un traidor, o un líder atrapado en un momento imposible, donde cualquier decisión estaba destinada a la tragedia? Después de la muerte de Moctezuma II, la pregunta sobre su papel en la caída del imperio mexica comenzó a crecer como una herida abierta. Para muchos, había sido el líder que cedió demasiado, que dudó en el momento en que se necesitaba firmeza. Su imagen quedó manchada, y lo más sorprendente es que, a diferencia de otros tlatoanis, no fue recordado con honor, sino con desconfianza. Tras su muerte, el poder pasó brevemente a su hermano Cuitláhuac, un guerrero decidido y enérgico que encabezó la resistencia contra los españoles.
Fue él quien lideró la victoria mexica en la llamada Noche Triste, cuando Cortés y sus hombres intentaron huir de Tenochtitlán bajo el asedio de los guerreros. Pero el destino fue cruel. Apenas unos meses después, Cuitláhuac murió a causa de la viruela, una enfermedad desconocida que los europeos habían traído consigo y que devastó a la población mexica. El trono entonces quedó en manos de Cuauhtémoc, el joven sobrino de Moctezuma, quien se convirtió en símbolo eterno de la resistencia. Cuauhtémoc luchó hasta el último aliento, defendiendo Tenochtitlán hasta que ya no quedaba alimento ni agua, hasta que la ciudad entera ardía. Él fue recordado como un héroe. Y en ese contraste es donde la figura de Moctezuma quedó en la sombra. ¿Por qué se recuerda con tanto orgullo a Cuitláhuac y a Cuauhtémoc, mientras que Moctezuma carga con la fama de Tlatoani que traicionó a su pueblo? La respuesta no es sencilla. Parte de ella se debe al testimonio de los cronistas españoles, quienes narraron que Moctezuma fue servil y obediente, retratándolo casi como un aliado. Para Cortés, era útil mostrarlo así, un emperador que lo aceptaba como líder, que legitimaba su conquista. Pero del otro lado, los mexicas no lo reivindicaron como mártir. La memoria colectiva lo castigó. En los cantares y crónicas indígenas recopilados décadas después, Moctezuma aparece como un líder debilitado, que perdió el favor de los dioses y de su propio pueblo. Algunos poemas lo presentan como un tlatoani atormentado, lleno de dudas, incapaz de actuar. Su imagen se volvió la de un hombre vencido incluso antes de que Tenochtitlán cayera. Sin embargo, los historiadores actuales han comenzado a matizar esta visión. Algunos señalan que Moctezuma enfrentó una situación inédita, un enemigo desconocido, con armas que parecían invencibles, respaldado por miles de aliados indígenas resentidos con el dominio mexica. ¿Cómo se enfrentaba a algo así? Si decidía luchar de inmediato, podía provocar una matanza sin sentido. Si buscaba negociar, era acusado de traición. En cualquier caso, la tragedia estaba asegurada. Y aquí es donde entra un elemento aún más intrigante, la espiritualidad. Moctezuma era un hombre profundamente religioso, y algunos cronistas afirman que interpretaba cada acontecimiento como una señal divina. La llegada de Cortés coincidió con ciertos presagios que habían inquietado a los sacerdotes, cometas, incendios en templos, deformidades en animales. Para los mexicas, todo eso parecía anunciar el fin de un ciclo. Es posible que Moctezuma, atrapado en esa visión del mundo, creyera que estaba presenciando algo inevitable, algo escrito por los dioses. Pero mientras él buscaba señales y trataba de interpretar el destino, el pueblo veía otra cosa, veían a su tlatoani encadenado en su propio palacio, hablando desde los balcones bajo la vigilancia de los extranjeros. Veían a un líder que pedía calma, cuando ellos pedían acción. Veían la imagen de un imperio que parecía doblegarse sin luchar. Ese contraste entre la percepción del pueblo y la posible intención de Moctezuma es lo que ha marcado su legado. ¿Fue realmente un traidor? ¿O fue un líder demasiado humano, atrapado entre la espada y la pared? Lo cierto es que, después de su muerte, su nombre se volvió incómodo. Mientras Cuauhtémoc fue celebrado en códices y relatos, Moctezuma quedó relegado a un papel secundario. Y con el paso de los siglos, esa percepción se reforzó. En la época colonial, los españoles lo presentaban como un gobernante sumiso, casi un colaborador de la conquista. Y en el México independiente, cuando se buscaban héroes que simbolizaran la resistencia, Moctezuma no encajaba. El lugar de honor se lo llevaron Cuauhtémoc y Cuitláhuac. Lo más curioso es que, a pesar de su enorme importancia histórica, después de todo, él fue el emperador en el momento del primer contacto con Europa. Moctezuma II quedó olvidado por la memoria popular. Su nombre sobrevive, sí, en avenidas, monumentos y hasta en productos comerciales, pero la mayoría de las veces sin una comprensión profunda de quién fue en realidad. Y esto nos lleva a otra pregunta inquietante: ¿acaso el verdadero error de Moctezuma no fue rendirse ante los españoles, sino perder el apoyo de su propio pueblo? Porque un tlatoani no podía gobernar sin la confianza de los guerreros, los sacerdotes y las calpullis que formaban el corazón de Tenochtitlán. El recuerdo de Moctezuma II quedó atrapado en una paradoja. Fue uno de los hombres más poderosos de su tiempo, gobernante de un imperio que controlaba cientos de pueblos, tributos y ejércitos, y sin embargo, terminó siendo visto como un líder débil, incapaz de salvar a su gente. La caída de Tenochtitlán en 1521 consolidó esta visión. El mundo mexica se derrumbó, y en el imaginario colectivo Moctezuma quedó asociado a la derrota.
Con el paso de los años, su figura fue reducida a un símbolo de duda y fracaso. Ni los cronistas españoles ni los indígenas que sobrevivieron lo reivindicaron. Para unos era el emperador que aceptó la derrota, para otros, un Tlatoani que había perdido el favor de los dioses. Pero si miramos con atención, su historia refleja algo mucho más complejo, el choque de dos mundos. Moctezuma no solo enfrentó a Cortés y a sus soldados, sino también a los aliados indígenas que vieron en los españoles la oportunidad de vengarse del dominio mexica. También enfrentó el miedo invisible de la viruela, que arrasó con su pueblo antes incluso de las batallas decisivas. ¿Cómo podía un gobernante tomar decisiones claras en medio de tantas fuerzas devastadoras? Lo que la historia parece olvidar es que Moctezuma estaba solo. Sus consejeros estaban divididos, el pueblo comenzaba a desconfiar, y cada palabra suya era vigilada por los conquistadores. Su poder era cada vez más simbólico, y eso explica por qué, al morir, no fue llorado como un héroe, sino como un recuerdo incómodo. Hoy, siglos después, la pregunta sigue abierta: ¿fue Moctezuma un traidor, un cobarde, o simplemente un hombre atrapado en un destino imposible? Tal vez la verdadera tragedia no fue su entrega, sino que su pueblo lo abandonara antes de tiempo. La memoria prefiere héroes como Cuauhtémoc, que resistió hasta el final, porque necesitamos figuras que inspiren orgullo y valentía. Pero la figura de Moctezuma, con sus dudas y su humanidad, también tiene algo que enseñarnos, que incluso los grandes emperadores son vulnerables, y que la historia no siempre perdona a quienes eligen esperar cuando los demás piden luchar. Su nombre quedó marcado como el Tlatoani que traicionó a su pueblo. Pero tal vez, en el fondo, lo que más temía Moctezuma no era a Cortés, sino a ser olvidado. Y en ese olvido, la profecía se cumplió.